Me llamo Tomás Eloy Martínez, soy argentino, novelista, nacido en Tucumán, al norte de Buenos Aires, 1200 kilómetros al norte. Tomás Eloy Martínez, escritor argentino, es autor de 2 libros que son clásicos en la literatura argentina, La novela de Perón y Santa Evita. Fue ganador del premio Alfaguara en el año 2002 por su novela El vuelo de la reina y ahora está presentándonos su última novela, El cantor de tango. Tomás Eloy Martínez, Julio Martel, el cantor de tango, el sucesor de Carlos Gardel. ¿De dónde viene este extraño personaje? Julio Martel es superior a Gardel, según se dice en la primera página de la novela, porque contiene todas las voces del tango, incluida la del propio Gardel, que se supone que es una voz insuperable para cantar el tango. El personaje es enclenque, enfermizo, una especie de insecto definido como un renacuajo, una langosta, que sin embargo tiene una voz inmensamente poderosa, una voz que canta el tango como ninguna. La idea original era hacer un personaje enclenque y enfermizo para mostrar un poco mi país, que también estaba enclenque y enfermizo en ese momento y que también tenía una voz poderosa capaz de renacer de las cenizas. Hace poco en Barcelona me dijeron que yo había creado en Julio Martel una especie de Edith Piaf y no me había dado cuenta del símil hasta el momento que me lo dijeron. Efectivamente ella tenía una voz ínfima, una voz poderosa y un cuerpo enfermizo, enclenque, el gorrión de París le llamaban, y es sin embargo la voz de París. De algún modo mi personaje era también no solo la voz de Buenos Aires, es esencialmente la voz de Buenos Aires, sino también la voz de Argentina. ¿De alguna manera conociste en la vida real a un personaje similar? Sí, conocí un cantor del cual está tomada la enfermedad de Julio Martel, un cantor llamado Luis Cardey, que era hemofílico como Martel y que murió a los 55 años en el año 2000, un año antes de que Martel muera en la novela. Cardey llevaba con mucha dignidad su enfermedad, no se cuidaba para nada, en fin, bebía un poco en exceso, pero sin embargo, iba al hospital cada tanto, pero ya ves, tenía una entereza y una fuerza y una dignidad, y al mismo tiempo tú nunca notabas que estaba enfermo. Realmente lo vi cantar por última vez un mes antes de que muriera, junto con un grupo de periodistas de Buenos Aires. Todos ellos se acuerdan de esa ocasión y parecía muy entero, muy íntegro, ¿no? Y sin embargo ya estaba muy mal por dentro. Julio Martel no quería dejar su voz grabada y no lo hizo a lo largo de su vida. Sin embargo, sí hay un disco que graba en aquel parque de diversiones al que va con su madre y que ella lo escucha y queda fascinada con la voz de su hijo. Sí, se graba por única vez. Lo que ocurre es que Martel no permite, se graba para ver cómo suena su voz, no puede oírse a sí mismo nunca y le sorprende que su voz sea esa que oye y que su voz sea mejor que la de Gardel. Entonces, como esa única prueba que tiene en la vida de la voz grabada y oída, lo deja como sorprendido, no vuelve a incurrir en otra grabación por una razón central. Los artistas en general, aquellos que escribimos novelas o hacemos películas o televisión o programas de radio, componemos música o hacemos pintura, etc., somos, por decirlo de alguna manera, estamos afanosos de mostrar lo que hacemos. Nos interesa
que los demás vean lo que hacemos, porque la obra solo existe en el instante que es mirada u oída o contemplada. Todo aquello que hacemos solo existe en el momento en que otro lo recibe y otro lo transforma de acuerdo a su propia visión del mundo. En el caso de Martel, a Martel no le interesaba eso, le interesaba porque su voz le daba felicidad. Cantar era su forma de felicidad, es decir, solo cantaba para sí mismo por un lado, y por otro lado al final descubre que cantar era para él una misión de justicia. Entonces no necesitaba tener público, solo necesitaba rendir homenaje, solo necesitaba un canto, digamos, que resonase para él y para la memoria de la gente, la memoria que es un abstracto, en definitiva, ¿no? Una abstracción. Es la propia voz de él, la única vez que la oye lo sorprende y le asusta, y el hecho de que sea oído y sorprendido, fíjate, es su condena en la novela, porque no bien la madre lo oye y oye que esa voz es maravillosa, dice, bueno, ya deja, yo estoy cosiendo demasiado, ayuda en la casa y vete a cantar en los cafés, en los bares. Y ahí es cuando empieza la desdicha de Martel, en el momento en que su voz es oída por los otros. Él mientras tanto ha vivido un poco protegido por la mamá, protegido por la enfermedad, en cierto modo. La enfermedad es una especie de coraza protectora para él también, hasta que de pronto tiene que salir al mundo, y cuando sale al mundo empieza su infelicidad. Y tú describes que le salen lágrimas. Sí, él llora cuando oye, se escucha. Cuando se oye, claro, porque la voz le desata una emoción profunda. Esto, sabes, es una cosa muy curiosa que es un recuerdo que me vino de una conversación con unos profesores en Austin, Texas. La primera vez que Jorge Luis Borges salió ya en la madurez de la Argentina, había salido en la adolescencia hacia España, pero en la primera vez que sale en la madurez, sale hacia Estados Unidos. La fama comienza entonces, en 1961, lo reciben en Austin, Texas, acaban de dedicarle en París los Cahiers de Lerna, que son un poco una consagración para un escritor, y acababa de ganar el premio Formentor, y cuando llega a Austin, Texas, los reciben dos profesores, uno de ellos de origen latinoamericano, no recuerdo muy bien su nacionalidad, y le pone unos tangos. Borges dice que los tangos que le pone son Sola Faney Descangallada y Cambalache, tangos que a él les parecían horribles. Que tangos horribles, le dice, qué vergüenza que me da que los argentinos hayamos creado este tipo de ridiculeces, dice en voz alta, y mientras oye los tangos y dice eso, está llorando. Es decir, que por un lado siente, esto no está bien, esto no es el deber ser, y por otro lado esto es lo que, sin embargo, es lo que siento. Había siempre una diferencia entre el deber ser del Borges y lo que él era, y el deber ser no siempre coincidía con lo que él era, y que le asomaran las lágrimas a los ojos me pareció un hecho muy significativo, y se lo puse también a Martel por eso. ¿Por qué le interesaba a Julio Martel cantar solo los tangos anteriores a 1910? Eran los primeros tangos que él recuerda, en un cancionero que mientras está enfermo en su casa va viendo y oyendo. En verdad tiene idea de la música, son tangos prostibularios. El tango, como sabes, nació inicialmente en los burdeles, era bailado entre hombres. Luego, hacia 1910, 1915, entra en los salones de París, y cuando regresa a la Argentina es adoptado por los italianos, básicamente.
Ese tango original se ha perdido casi por completo. Hay 2 o 3 tangos que se recuerdan de esa época, como El Choclo y Don Juan, pero casi nada más. Esa época es una época que la memoria ha perdido y que no quedó sino en los piringundines, como se decían en aquellos tiempos, de los burdeles. Y el tango se extinguió, ese tango. Se extinguió, el tango que conocemos es otro, diferente, ¿no? ¿Eran groseros los versos de esos tangos de esa época? Aquel del origen era groserísimo e irrepetible en un programa de televisión y más delante de alguien como tú. Era groserísimo. En la novela hay algunos asomos de esas groserías y las letras eran todas de doble intención, porque era un lenguaje también de algún modo carcelario que tenía que ver con formas de transmisión secreta de mensajes entre los hombres y de mensajes de los hombres a las mujeres. Mensajes que los hombres pasaban a las madamas del burdel, por ejemplo. O sea que era un lenguaje altamente grosero. Luego el tango, no te diré que se refina, porque todavía tiene algunas formas de grosería. Sola, afané y descangallada, el tango de Borges, la vio una madrugada salir del cabaret. En fin, son mujeres de mala vida, casi siempre las que los tangos cantan. Pero mucho de esa grosería se ha ido perdiendo con el tiempo, limando con el tiempo, para ceder paso solo a lo que es el lenguaje esencial del tango, que es la melancolía. Tu personaje es inseparable a la ciudad de Buenos Aires. ¿Qué significa en el fondo esa identidad del tango y Buenos Aires? Bueno, el tema central de la novela El cantor de tango es en verdad la ciudad de Buenos Aires. Es la protagonista mayor de la novela. La novela tiene diversos recorridos por la ciudad y muchos de esos recorridos son recorridos que poca gente conoce. Pero la ciudad es la protagonista de la historia mayormente, y el hilo de unión entre una cosa y otra quizás se deba a que, bueno, la melancolía es un poco el tono, la grisura, la garúa, la llovizna, el gris y la humedad y el tono triste del inmigrante en particular que llega a Buenos Aires es un poco la característica central del tango. En este caso no el inmigrante español, que hay muchos que contagiaba una mayor alegría, sino el inmigrante italiano. Básicamente la melancolía, el tango es más italiano que español. ¿Y por qué se parece a la ciudad? Pues yo creo que, sabes, el tango tiene una condición esencial que muy pocas músicas tienen. En un país que durante las dictaduras militares tenía prácticamente todo pervertido el periodismo, pervertida la novela por obligación, por la obligación de silencio, pervertida la televisión, el cine, la radio, todos los lenguajes. El único lenguaje que recordaba un poco la ciudad, que podía tener cierta dignidad y a la cual los exiliados podían aferrarse, era el tango. Ha sido siempre el cordón umbilical que ha unido a los que estaban lejos con la ciudad de Buenos Aires. Todavía es un persistente cordón umbilical. Tú oyes un tango, es como la Magdalena de Proust, el tango. Es decir, oyes un tango y te sitúas en Buenos Aires casi inmediatamente. Hay un personaje también muy importante en tu novela, que es un norteamericano, Bruno Cadogan. Bruno Cadogan, en cierta manera, ocupa tu lugar guiándonos por esta ciudad de Buenos Aires. ¿Es tu alter ego? No es mi alter ego, porque yo busqué un alter ego diferente de mí, en verdad, porque necesité un personaje que tuviese una mirada sesgada, distante,
diferente de Buenos Aires porque los que conocemos mucho una ciudad, generalmente ya no miramos esa ciudad. Podemos, de pronto a veces me detengo delante del Ángel de la Reforma, miro las volutas, las formas del Ángel de la Reforma, la gente que está alrededor, los negocios de alrededor, y adquiere para mí un sentido, un significado completamente diferente que supongo tiene para el mexicano medio que vive en la Ciudad de México y que lo ha visto ya cientos de veces, miles de veces, y que pasa sin verlo. Es decir, ya no presta más atención a nada de lo que hay allí. Déjame hacerte una pregunta. O sea que en el caso de Bruno, él es la mirada exterior del extranjero y la mirada de Julio sería la mirada interior. Tal cual, lo has dicho perfectamente, exactamente. Es eso. Bruno lo que ve son los elementos que abre los ojos, tiene capacidad de asombro y con esa capacidad de asombro ve los amaneceres y los atardeceres de la ciudad que no tienen ninguna importancia para el que vive habitualmente en Buenos Aires, los monumentos, las plazas, los edificios, las diversas ciudades que hay dentro de la ciudad, de esa ciudad de Buenos Aires, los laberintos de tiempo que hay en la ciudad en particular, los experimenta, los vive y los narra. En cambio dices muy bien que el personaje de Martel lo que está viviendo es una ciudad interior, es decir, está viviendo el tango en estado puro, está viviendo la memoria de una ciudad castigada, adolorida, atormentada, y en la cual el espíritu de justicia se ha perdido. Bruno Cadogan, no puedo imaginar cómo este joven neoyorquino está obsesionado por el tango. ¿Qué le pasa a este hombre? Lo que ocurre es que, como todo estudiante norteamericano, está obsesionado por terminar su disertación. Es decir, lo que él quiere es graduarse de una vez, tener su doctorado en letras en la Universidad de Nueva York, que es donde estudia, y entonces, si le dicen que va a resolver los problemas teóricos que le plantea Borges en sus ensayos sobre tango originales, pues se lanza a la ciudad que de pronto descubre que no conoce, porque él cree que Buenos Aires es como Kuala Lumpur, cree que es como una ciudad del sudeste asiático. Imagina una cosa exótica, casi tropical, como suelen tener la idea los norteamericanos de lo que pasa down there, en el sur, al sur del continente. Allá todo el mundo es mestizo, indio o mulato y hace calor todo el tiempo. Es casi la misma idea que tenían antes de Colón los reyes españoles, que suponían que cuanto más al sur se llegaba, más carbonizada estaba la gente. Ideas curiosas que todavía persisten entre... Y te digo porque el personaje está inspirado en algunos de mis estudiantes norteamericanos de literatura, y que piensan eso, tienen esa idea de América Latina, muchas veces que hay que ir disipando, ¿no? Pero bueno, él se obsesiona porque primero va a terminar su disertación y va en busca de los elementos teóricos y reales que pueden darle materia para su disertación. Pero la realidad lo golpea tan de lleno en Buenos Aires, le da tan en la nuca y tan en el alma al mismo tiempo, que vuelve transfigurado y la disertación, cuando regresa a Nueva York, ya no le importa nada, lo que está escribiendo es otra cosa. Tomás Eloy, tu Buenos Aires es una ciudad de estratos, una ciudad visible y una invisible, una real, otra imaginaria. Buenos Aires es indefinible, sabes que fue construida por los colonizadores españoles, la última fundación de Buenos Aires data de 1586, por un adelantado llamado Juan de Garay, de origen creo que si digo aragonés, tal vez me equivoco, pero... y Garay llega a Buenos Aires, planta su pica en la Plaza Mayor, futura Plaza Mayor de la ciudad, y diseña la ciudad como un damero. Ese damero de pronto se le trastorna, porque el primer trastorno que le sucede a Garay son sus propios sueños. De pronto Garay alucina, se mete entre unas islas, empieza a soñar con que está en otro mundo y los indios lo atacan en la noche y le matan
los sueños, como dicen los cronistas de la época, en especial un cronista alemán que se llama Ulrico Schmidl. Pero luego la ciudad se torna una especie de laberinto incluso para los propios porteños. Una vez que yo llegué a Buenos Aires, después de 9 años de exilio, no la había visto, me sorprendió que cuando me preguntaron una dirección ya la había olvidado por completo. Una ciudad que muda a tanta velocidad, como ocurre en cierto modo con muy pocas ciudades en el continente latinoamericano, tal vez las únicas otras dos con las que pasa lo mismo sean México y San Pablo. La mudanza que se produce es tan veloz, en los sitios desaparecen con tanta velocidad y aparecen en otra parte con tanta velocidad que creo que se plantean laberintos de tiempo. En la ciudad, esto es lo que se cuenta, en cierto modo, cómo es Buenos Aires. Es una ciudad hecha de laberintos de tiempo. Difícil definir, no te estoy dando una respuesta clara a lo que me acabas de preguntar, pero es la única respuesta que se me ocurre. Bueno, tu visión de esta ciudad concreta, Buenos Aires, es inseparable en tu libro de El Aleph de Borges. Es que donde ves todos los espacios, miras todos los espacios del mundo. El personaje de Cadogan va a buscar solo una cosa en Buenos Aires, va a buscar la voz del cantor de tango y encuentra algo a cuya búsqueda se lanza también, que es el Aleph de Borges. Cree que en la pensión donde vive, en el sótano de esa pensión, que reproduce exactamente la casa en la que Borges dice que está el Aleph, cree que allí también está el Aleph. Entonces trata de apoderarse del Aleph. El Aleph, como los deben saber la mayoría de tus oyentes, es un punto, una pequeña esfera intensamente luminosa, deslumbradora, que contiene en sí misma todo el universo. Es un poco una imagen cabalística, todo el universo, y no solo todo el universo, sino todas las posibilidades históricas y geográficas y sentimentales y afectivas del universo. Si posas durante unos segundos tus ojos en esa esfera, tienes el universo completo en tu mirada y en tu memoria, por cierto. Bueno, entonces, claro, en pos de ese objeto maravilloso, Cadogan se lanza y junto con la ayuda de un pícaro al que se conoce como el tucumano, hay una especie de historia de amor entre Cadogan, Bruno y el tucumano, pero ambos tratan de apoderarse del Aleph y de algún modo no se dan cuenta que el Aleph, como suele suceder siempre, es algo que solo pueden encontrar cuando encuentren la voz de Martel. El Aleph verdadero es la voz de Martel, porque es una voz que concentra en sí no solo todas las voces del tango, sino también todas las voces de la ciudad. Por eso la novela, Silvia, está narrada como un continuo, en la cual no hay líneas de diálogo. Los diálogos son como una sola voz, porque trato de que, si bien todas las voces sean muy diferentes entre sí, y aunque se encabalgan una sobre otra, hay narraciones en las cuales Bruno oye algo que le cuenta Alcira, que es la amante de Julio Martel, que a su vez ha oído una historia de Martel, que a su vez Martel ha oído esa historia de un amigo que se llama El Mocho, en fin, son historias superpuestas. El lector no se pierde en ese laberinto de voces y trato de que esas voces yuxtapuestas sean siempre como una especie de hilo de Ariadna que vaya moviéndose dentro del laberinto de la ciudad. Bueno, y todas estas historias que has mencionado, que uno se la contó al otro, ¿a ti te la contó Jim Franco? No, a mí Jim Franco solamente me dijo una vez, ve a oír un cantor prodigioso que hay en Buenos Aires. El resto de las historias por lo general son sueños, como la mayoría de las historias que narro. La historia del cadáver de Aramburu, que está cambiada ahí, el robo del cadáver, es un sueño, en el cual sí, claro, yo me soñaba dentro del camión donde va el cadáver. Y el cuento de las dos mujeres es en verdad una reescritura del primer cuento de la literatura argentina que se llama El Matadero, de Esteban Echeverría, un cuento escrito en 1841, en el cual un grupo de mazorqueros, de esbirros del dictador Juan Manuel de Rosas, matan junto a los mataderos y saladeros de la ciudad a un joven unitario. Pues aquí también los esbirros de la dictadura militar matan a una guerrillera indefensa junto al lugar donde se sacrifican las reses. Es la reescritura de esta historia. Hay reescritura
en la novela de varios momentos fundamentales de la literatura argentina. El Matadero por un lado, el Aleph por otro, hay una reescritura paródica del Aleph. Y debo decirte que El Matadero fue también un cuento reescrito por Borges, en un texto que se llama La fiesta del monstruo, y en el cual, claro, intentaba burlarse de Perón, que para él era el máximo ejemplo de dictador posible. Tomás Eloy, muchas gracias. Con Tomás Eloy Martínez, en Madrid, Silvia Lemus.